Hay sucesos que pueden cambiar la vida de un chico para siempre. Y cambiarla de un modo extremo. De hecho, es frecuente que ante las obras de un cruel asesino, uno se pregunte, ¿cómo una persona termina convertida en esto? Hoy voy a contarles una de esas historias, una de esas transformaciones. En este caso, la de uno de los asesinos más célebres de Internet, Jeff the Killer. La historia de Jeff comienza con una mudanza. Sus padres estaban muy emocionados por ello. Significaba un salto en su calidad de vida. Se iban a un vecindario más lindo y a una casa más grande. Hasta tenían patio y un jardín, algo que siempre había querido la madre. Jeff con su hermano, Liu, tenían sus dudas. Sabían bien que nunca era fácil empezar la vida en un nuevo lugar. Ir a un nuevo colegio, hacer nuevos amigos. Los padres intentaron darles confianza. Les decían que todo estaría bien para ellos. El tipo de cosas que todo padre les dice a sus hijos. Pero los chicos no se equivocaban en lo que les esperaba, porque los problemas para ellos empezaron el primer día de clases. Cuando iban al colegio, un grupo de 3 chicos se acercaron a Jeff y a Liu. Era claro que buscaban problemas. No eran muy grandes, tendrían la misma edad que los hermanos, pero llevaban cuchillos. Los chicos les cerraron el paso. Si Jeff y Liu daban un paso a la izquierda, ellos se movían hacia allí. «No buscamos problemas», dijo Liu. Los chicos se rieron. Se sentían reyes del lugar. «Son nuevos. Si quieren pasar por nuestras calles, tienen que pagar», dijo uno. Liu asintió y empezó a vaciar los bolsillos. «Está bien, tranquilos», aceptó. A Jeff, en cambio, se lo veía muy molesto. Apretaba los puños a un costado y miraba con furia a los chicos. Fue como si algo brotara de él. «Sus calles, ¿quiénes creen que son?», e inmediatamente saltó hacia los chicos. Liu no podía creer lo que veía. Jeff se movía frenético, giraba de un lado al otro, revoleando golpes. A los chicos no les sirvieron sus cuchillos. Quedaron tirados en el piso, escupiendo sangre y con los ojos morados. Liu tuvo que arrastrar al hermano para que los dejara de una vez. A los padres no les iba a gustar enterarse de aquello. Así que hicieron un pacto. Prometieron que no hablarían con nadie de lo que pasó. Jeff le mostró los nudillos al hermano. Los tenía rojos de tanto golpear a aquellos chicos. Los planes de los hermanos no salieron para nada como esperaban. Al día siguiente, por la tarde, alguien llamó a la puerta de su casa. Cuando la madre abrió, se encontró con 2 oficiales de policía. Los padres no entendían nada. Los policías les dijeron que buscaban a los 2 hermanos, que habían golpeado a unos chicos de forma salvaje. De hecho, estaban internados y en estado grave. Era un milagro que aún respiraran. Jeff no estaba en la casa cuando eso ocurrió. Llegó a los minutos y presenció una escena que no podía tomar por cierta. Los policías estaban sacando a Liu esposado como a un criminal. Los vecinos de las casas linderas miraban sorprendidos desde la acera. Jeff corrió hacia allí, pero no le permitieron acercarse. Metieron a su hermano en el patrullero y se lo llevaron.
Jeff se quedó en shock. No pudo hablar. Dejó que los padres lo condujeran al living para contarle lo ocurrido. Le dijeron que Liu admitió que lo había hecho él. Se adjudicó toda la culpa. La familia quedó destruida. Los padres no solo se preocupaban por Liu, sino también por Jeff. Aquello lo había afectado mucho. Estaba triste y taciturno. Le decían que lo de Liu era un malentendido y se arreglaría pronto. Jeff casi no hablaba. Se encerraba en su cuarto y se la pasaba tirado en la cama. Pensaba en su hermano, claro, pero también pensaba en otra cosa. Había disfrutado mucho de aquella golpiza. De hecho, rememoraba varios momentos. El primer contacto de su puño con la cara de esos chicos. El miedo que asomó de a poco en ellos. El momento en que sus bocas y narices empezaron a sangrar y le salpicaron la cara. La voz interna que le decía que si los golpeaba más iba a matarlos. Y a la vez que le decía que siguiera. Los días pasaron sin novedades. La familia tenía un abogado para asesorarlos, pero por el momento Liu seguía detenido. Llegando al fin de semana, los vecinos invitaron a la familia al cumpleaños de uno de sus hijos. Sabían lo que estaban pasando y pensaron que sería una buena distracción para los tres. Los padres aceptaron. Cuando se lo dijeron a Jeff, él no quiso saber nada. Ni loco, yo no voy. Con lo que estaba pasando, los padres tenían pánico de dejar solo a Jeff, así que insistieron hasta convencerlo y lo lograron. Los padres enseguida se pusieron a conversar con otros adultos. Jeff no conocía a nadie. Había algunos chicos de su edad, pero no se mostraban muy sociables con él. Después de lo que pasó con Liu, los hermanos debían tener mala fama. Jeff se escabulló hacia el patio y se sentó en un rincón. Allí a solas se sentía más cómodo. Necesitaba aire. Se quedó mirando la fiesta de lejos. Veía como algunos bailaban y reían. Aquella escena de pronto le pareció una alucinación. Desde donde estaba veía la puerta de entrada de la casa. Se había abierto y por ella entraron los chicos que los atacaron a su hermano y a él. Era imposible. Pero Jeff no se equivocaba. Los chicos estaban ahí y, lo que era peor, también lo habían visto. Casi de inmediato se aparecieron en el patio. Jeff se frotaba los ojos para despertar. Se golpeaba la cabeza. ¿Es mi imaginación? Los chicos están en el hospital. Los chicos tenían algunas vendas en sus heridas. Uno tenía un yeso en el brazo, pero ya estaban bien. Jeff se quedó tan impactado que los perdió de vista, sin prestar atención a lo que ellos hacían. Dos de los chicos se aparecieron a su lado y lo tomaron de los brazos. El tercero había entrado al garage. Jeff empezó a sacudirse, pero no lograba soltarse. Le amordazaron la boca. Cuando el chico salió del garage, tenía un bidón en la mano. Le decía que tendría que pagar un precio muy alto por lo que hizo. Mientras tanto lo bañaba con el líquido del bidón de los pies a la cabeza. Después le tiró un encendedor encima y Jeff se prendió fuego.
Cuando despertó, Jeff estaba en el hospital. Se despertó gritando, como si aún estuviera en llamas. Había pasado días inconsciente. La madre estaba esperando junto a su cama. Trató de calmarlo. Intentó que viera lo positivo. Al menos sobrevivió. También tenía otra buena noticia. Liu estaba de nuevo en su casa. Ya se pondría bien y volverían a ser la familia de siempre. Pero Jeff no era tonto. Tenía el cuerpo vendado por completo. Imaginaba su estado. Los médicos por el momento no se atrevían a decirle cuán mal quedaría. El chico estaba inestable, sobre todo emocionalmente. Los médicos dejaron pasar varios días hasta darle el alta. Ya en su casa, la madre lo ayudó a sacarse las vendas. Era hora de conocer su nuevo rostro. La madre aflojó el vendaje y empezó a removerlo. La tarea parecía eterna. Las vendas caían y caían al suelo, y la madre intentaba reconfortarlo, o más bien prepararlo. Le decía que no se preocupara tanto por el resultado ahora, que aquello seguramente mejoraría con el tiempo, porque el resultado sería durísimo. La piel de Jeff estaba extremadamente blanca. Había perdido la nariz y se le formaron unas líneas oscuras alrededor de los ojos, producto de las quemaduras. La madre se esforzó mucho en no aumentar el dolor del hijo, pero no lo soportó. Se fue corriendo del cuarto. No le impresionó tanto el rostro de Jeff como su actitud. Jeff parecía contento. Sonreía. Empezó a soltar una risa que pronto se convirtió en carcajada. Algo en el interior de Jeff se había partido al ver su imagen, algo que tenía que ver con la cordura. Y si lo piensan un segundo, ¿se puede sobrevivir a algo así sin volverse loco? A Jeff, su nuevo aspecto le parecía hermoso, tanto que corrió a buscar un cuchillo y se cortó los párpados para no dejar de ver su rostro nunca. Después se rebanó las mejillas y los labios. Se abrió una sonrisa que crecía grande de oreja a oreja. La madre horrorizada llamó al padre a los gritos. Cuando éste llegó al cuarto, la mujer ya estaba muerta en el piso, y aquello que había sido su hijo, Jeff, lo miraba con una sonrisa maniática. Estaba cubierto de sangre y lo apuntaba con el filo de su cuchillo. El padre intentó escapar, pero Jeff no le dio tiempo. Apenas giró, le clavó la primera puñalada en la espalda. Después siguieron muchas más, unas tras otras, con mucha violencia. Cuando se cansó de acuchillar al padre, Jeff visitó el cuarto de su hermano. Desde que regresó del hospital, no había visto a Liu. Jeff estaba ansioso por mostrarle su nueva apariencia. Mientras caminaba por el pasillo, Jeff lo llamaba. «Liu, ya estoy de vuelta». Liu lo esperaba en la cama. Temblaba. Había oído los gritos. Al ver el monstruo que entró al cuarto, no reconoció al hermano. «Jeff, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste?» Jeff se acercó al hermano y le dijo que estaba todo bien, que se calmara. Le besó la frente. Luego se acercó a la pared. Con la sangre del padre
que aún chorreaba de su cuchillo, empezó a escribir una frase que terminaría de escribir con la sangre de Liu, la frase con la que se despidió antes de acuchillarlo: ve a dormir. De allí en más, Jeff dejaría esa frase en muchas otras habitaciones, una especie de firma para asegurar que aquella fue una víctima de Jeff the Killer. Esta es una historia increíblemente horrible que sucedió a finales de los años 40 del siglo pasado. Antes de comenzarla, te pido que por favor visualices el contexto. Había terminado la Segunda Guerra Mundial. La gente hasta el día de hoy no se pone de acuerdo si fueron 50 millones o 70 millones de muertos. Europa estaba en ruinas completamente, colapsada, y el mundo irremediablemente ya había cambiado para siempre. El antiguo orden mundial quedó hecho cenizas, y de ahí surgieron dos superpotencias, una en Oriente, una en Occidente. Obviamente hablo de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Fueron años turbulentos, pero también hay que decir con mucho cinismo y con mucha veracidad al mismo tiempo que fueron años de grandes logros científicos y médicos. Voy a decir algo que es políticamente incorrecto, pero es la verdad ni más ni menos. Escucha. La crueldad humana en su máxima expresión, desde los laboratorios de Joseph Mengele hasta cierta unidad 731 en Japón, habían logrado dar sus frutos, y me perdonan, pero es la realidad, porque acuñaron muchas medicinas que finalmente funcionaron. La ciencia médica hacía lo que quería. Estaba desprovista de ética, aun si eso fuera, por ejemplo, experimentar con humanos. Y un buen día, a un grupo de científicos en la Unión Soviética se les ocurrió preguntar: ¿qué podría pasarle a un ser humano si se lo priva del sueño durante mucho tiempo? Por favor, entiende algo. Hoy puedes buscar en Google y encontrar la respuesta sobre los efectos que provoca en una persona cuando se la priva del sueño. Puedes encontrar todo lo que le pasa con lujo y detalle, pero en aquel entonces no. De hecho, todo lo que encuentres en la red sobre el tema en la actualidad es fruto de aquel experimento soviético. Tomaron a un grupo de 5 prisioneros de guerra y, para ablandarlos un poquito, los convencieron con promesas. Si tú te prestas para esto y eres obediente y colaboras y respondes a las preguntas que te hagan los científicos, y eres manso y bueno, te vamos a liberar. Obviamente, esos pobres 5 diablos accedieron. Los llevaron a una especie de pabellón o cuarto muy grande sellado al vacío, con sólidas paredes de concreto. Había herméticos ventanales de más de 15 centímetros de grosor. Respiraban gracias al oxígeno que les llegaba a través de un tubo muy ancho que se hallaba empotrado en el techo. A un costado, sin embargo, había otro tubo más. Este
era interesante porque expulsaba un gas que impedía el descanso. Era un gas descrito como que era capaz de manipular ciertos químicos en el cerebro y que alteraba los niveles de adrenalina, lo que causaba un efecto mucho más poderoso que el de, por ejemplo, para que lo puedas comprender, una sobredosis de bebida energizante. Este era el gas que impedía que se quedaran dormidos. Obviamente, esto era acompañado con bebidas que les daban a estos prisioneros, los cuales contenían esos mismos químicos, pero en grandes cantidades. Además, había un sistema de audio que reproducía música con un volumen muy alto, humanamente imposible de soportar. Diseñado todo así por si alguno de estos prisioneros, por si alguno de estos conejillos de carne y hueso llegase a alcanzar el sueño. Habían, pues, diseñado todo con una metodología especial fríamente calculada para que nadie pudiera dormir. Así los dejaron. La comida era escasísima. ¿Sabes por qué? Porque el hambre nos mantiene despiertos. Ellos solo podían beber. Y tenían que orinar ahí mismo, en el inodoro que habían colocado en un rincón de la celda. Celda que más bien parecía una pecera. El lugar estaba completamente desprovisto de camas. Les habían dado material de lectura para que pudieran entretenerse y pasar horas y horas ahí. Horas que devinieron en días. Es así pues como los primeros 3 días, los pacientes prisioneros comenzaron a experimentar alucinaciones. 3 días sin dormir, 72 horas sin pegar los ojos, sin soñar, sin descansar de manera profunda. Los invadían pensamientos lisérgicos, alucinaciones, fantasías de origen aleatorio y cosas extrañas. Eso respondieron por lo menos los pacientes cada vez que los científicos encendían el micrófono con una palanquilla y les hablaban para estudiar sus reacciones. Entonces los doctores iban atrás anotando los datos con una horrible curiosidad. Pasaron 6 días. El efecto en esta pobre gente había empeorado. Estaban haciendo cosas aún más extrañas, como por ejemplo caminar como leones enjaulados o dar vueltas sobre sí mismos. Uno de los 5 había pasado más de 8 horas en un costado, en una esquina, mirando contra la pared, moviéndose hacia adelante y hacia atrás, meciéndose. Otro se abrazaba las rodillas en el suelo y también se mecía y se mecía. Otro caminaba y caminaba y caminaba, hasta que se quedó toda una noche así, mirando hacia el vacío, a la nada. Ya habían pasado 8 días. Se empezaron a escuchar sonidos extraños en la celda, o pecera, como es mejor llamarla. Los prisioneros la estaban pasando muy mal. Ya no colaboraban con los científicos, ya no les importaba. Ya estaba claro, de hecho, que todo había sido un gran engaño, porque los iban a dejar morirse, iban a llevar el experimento, obviamente, hasta las últimas consecuencias. Pero entonces, en la mañana del 10º día, pasó algo muy extraño. Los prisioneros se rebelaron de una manera muy inteligente. Parece que a pesar de la locura, ellos podían pensar muy bien aún, incluso, y esto es extraordinario, en forma estratégica. Arrancaron las hojas de sus libros y usando heces fecales como adhesivo
las fueron pegando contra el vidrio para formar una capa o una cortina de papel para que los de afuera no los pudieran ver. Le habían hecho un jaque muy bonito a los científicos, pero estos estaban empecinados en no detener el experimento bajo ningún motivo. Así que empezaron a escuchar ese sonido frío, paradójicamente ese sonido silencioso entre comillas. Los sonidos del silencio, los sonidos de la noche cuando estamos en la oscuridad en la cama. Esos sonidos de la nada comenzaron a oírse por horas y horas. Esos sonidos extraños donde de vez en cuando escuchaban a alguien acomodarse o a alguien que se sentaba en el piso. El jefe de los científicos les dijo por el altoparlante: vamos a hacer lo siguiente. Abriremos la puerta. Les pido que por favor colaboren. Repito, les pido que por favor colaboren. Si lo hacen, vamos a liberar a uno de ustedes, acompañado por 2 soldados. El hombre fue y abrió la recámara. Es aquí cuando las cosas comenzaron a ponerse más extrañas. Lo que sucedió entonces desafía toda lógica posible. Los pacientes se alteraron. De hecho, uno se levantó corriendo. Primero se arrastró como un animal de rodillas y hasta sus huesos se escuchaban en el pavimento. Como una araña saltó sobre uno de los soldados, que si bien tenía la protección adecuada, no sabía, como ninguno podía saberlo, que la dentadura sobresaliente del desnutrido paciente podría morder su yugular y arrancarle un pedazo de carne como una tira de goma. ¿Cómo diablos podía tener tanta fuerza? ¿Cómo diablos podía sacar tantas energías después de haber estado tanto tiempo sin dormir? Era imposible. Pero aquel soldado fue víctima de una rabia incontrolable, pura, absoluta, ciega, mortal. Una ira más allá de toda razón. Porque además de haberle mordido la yugular por primera vez, se la volvió a morder, hundiendo la mitad del rostro en carne sanguinolenta, en un hueco improvisado por sus dientes. Un hueco que luego se hizo más grande, dentellada a dentellada, arrancando pedazos de piel y después pedazos de yugular y pedazos de cuerdas vocales. El jefe de los científicos, con su uniforme salpicado de sangre, gritó histérico mientras que los demás soldados intentaban ejecutar a la bestia. Primero se lo trataron de sacar de encima, pero no hubo caso, así que tuvieron que apelar a lo inevitable: disparar. Disparar sabiendo que los tiros podrían impactar también sobre su amigo. Pero no había de otra. Estaba dejando a su compañero en tal estado que era mejor sacrificarlo por pura humanidad, por pura piedad. Hubo disparos, muchos, la gran mayoría innecesarios. Mientras retiraron los 2 cuerpos, el resto, los otros 4 pacientes, miraban la escena de pie y petrificados sobre una pared. ¿Quieren saber lo más horrible de todo esto? Que aquel miembro de los conejillos de India humano que se alteró no era el único que estaba molesto. Los otros también estaban molestos, pero no habían llegado a tanto como para atacar. El caso es que ellos no estaban molestos por haber sido prisioneros. No estaban molestos tampoco por haber sido traicionados. Traicionados porque les habían dicho que los iban a liberar, cuando en realidad los dejarían morir ahí como ratas. Aquellos no eran los motivos de su ira. ¿Saben cuál fue el verdadero motivo? Que hayan abierto la puerta.
y que el gas se escapara. Ellos querían estar solos. Ellos no querían que se abriera la puerta. No querían que se interrumpiera el experimento. Ellos, de hecho, tenían miedo de dormirse. Así que volvieron a cerrar la puerta. Hubo un diálogo entre uno de los pacientes y uno de los científicos. ¿Qué pasó? ¿Por qué hicieron esto? Pero el paciente, que había sido elegido por sus otros compañeros para hablar, lo único que se limitó a decir fue: ¡No corten el gas! ¡No corten el gas! La vida de un soldado no es nada. Así que la junta militar que gobernaba en aquel entonces la Gran Unión Soviética aprobó la continuidad del experimento. Fueron pasando los días y las hojas seguían pegadas ahí sobre el vidrio, porque los soldados que habían entrado aquella vez en compañía del científico no habían podido limpiar el cuarto. Habían pasado ya 20 días y los científicos no sabían qué estaba pasando adentro. Seguían suministrándoles agua, pero comida no. Y aún así sobrevivían. Estaban vivos porque escuchaban sus respiraciones y se escuchaba por aquella rendija de audio cerca del micrófono. Y se oía y se oía. Y entonces uno de los científicos preguntó: ¿Están dormidos? ¿Están dormidos? Respondan, por favor. Pero no contestaron nada. Solo se les oía respirar. Fue así como se animaron a volver a abrir la puerta para ver en qué condiciones estaban, para ver qué había pasado. Esta vez había muchos más soldados. Habían tomado las precauciones necesarias y estaban mucho más a la defensiva. También huelga decir que estaban muy asustados. Desearían no haber abierto la puerta una segunda vez, porque ahora fue peor. Pero no porque hayan atacado a nadie, sino porque se dieron cuenta de que ahorita los pacientes estaban uno al lado del otro, acostados en el piso, y habían empezado a arrancarse con los dientes partes de sus propios brazos, tiras y tiras de carne. Se les veían los tendones de las manos, los tendones de las muñecas. Eran como cuerdas, sanguinolentas y coloridas. Se las habían empezado a arrancar así, como si trataran de suicidarse con los dientes. Pero lo cierto es que no estaban tratando de suicidarse. Simplemente estaban comiendo. El primero se había carcomido el dedo índice hasta la mitad. Había devorado todo, uñas, carne, y solo el huesito se movía, distraídamente, contra el suelo. El segundo había conseguido quitarse sus propios párpados, no solamente para alimentarse de algo muy suave y tierno, sino para evitar dormirse. El tercero se había arrancado la piel de las nalgas y de las axilas. El último estaba masticando sus propias rodillas y ya se le veían los huesos. En el terror, los monstruos representan miedos muy concretos de la sociedad a la que pertenecen, del tiempo en el que nacen. Así es que cada época tiene sus monstruos. Si tuviéramos que elegir uno muy representativo del siglo XXI, de nuestro presente, es probable que muchos pensemos en Slenderman. ¿Por qué? Porque la existencia de Slenderman y las dimensiones exorbitantes que cobró su figura en tan poco tiempo solo fueron posibles en un mundo hiperconectado, gracias a Internet.
Su origen se remonta al año 2009, cuando en los foros de Something Awful se realizó un concurso de imágenes aterradoras, creadas o manipuladas con Photoshop. Erik Knudsen, un experto en el manejo de Photoshop, subió unas imágenes muy tenebrosas bajo el nick Victor Surge. Las imágenes son en blanco y negro y vale la pena describirlas. En una hay un grupo de adolescentes. Son varios y caminan por un sendero en dirección a la cámara. Detrás se ve un fondo oscuro. Posiblemente se trata de un paisaje con árboles y arbustos, como un bosque. Entre esa oscuridad hay algo blanco, una silueta delgada y alta, con los brazos abiertos a los costados. El epígrafe de la foto dice: "No queríamos ir, no queríamos matarlo, pero su silencio y sus brazos extendidos nos horrorizaban y nos confortaban al mismo tiempo". En la segunda hay varios niños y niñas jugando en una plaza. Se los ve muy sonrientes. Una de las niñas está subiendo a un tobogán y los demás están corriendo o posando para la foto. Más atrás se ve una figura muy alta, negra, con unas cosas largas que asoman de su espalda y parecen tentáculos. A su lado hay otros niños más. El epígrafe de esta foto la describe como una imagen encontrada en una biblioteca local. Además, agrega que fue tomada el mismo día en que 14 niños desaparecieron en manos de algo llamado Slenderman. Slenderman tiene una silueta humanoide, flaca y muy alta, de más de 2 metros. Su cara pálida no posee facciones, ni ojos, ni nariz, ni boca, ni orejas. Sus extremidades son largas y también lo son sus dedos, que hasta hacen pensar en garras. Suele llevar un traje oscuro, con corbata, y de su espalda asoman unos largos tentáculos negros. Cuando comenzó a hablarse de él, nadie sabía bien qué era Slenderman. Un monstruo, una entidad paranormal. Tampoco estaba claro qué quería, cuál era su objetivo, por qué uno se convertía de pronto en su víctima. Esa incertidumbre lo hacía más aterrador, sobre todo cuando las fotos de Victor Surge empezaron a reproducirse de forma viral y aparecieron otras nuevas, con la figura de Slenderman en distintos paisajes, publicados por otra gente, o en videos de usuarios que decían haberlo registrado con sus cámaras. Muchos empezaron a contar historias. Decían que cuando eran niños o niñas, o en algún momento de sus vidas, habían visto a Slenderman. Si bien algunos dijeron que Slenderman los había agredido, lo cierto es que la violencia física directa no parece ser lo habitual en él. El miedo que produce tiene una raíz mucho más sutil e intimidante. Los niños parecen ser una de sus principales víctimas. Se les presenta como alguien amigable y divertido, alguien que los puede entretener. Los visita con mucha frecuencia hasta que se gana su confianza. Los hace sentir tan bien que se vuelve el mejor de los amigos. Alguien al que obedecerían en todo, incluso más que a sus padres. Cuando Slenderman creía que era la hora, invitaba a los niños a irse con él, y esos niños no aparecían nunca más. Con los adultos, su metodología es otra. Cuando elige su víctima, la persigue, la acosa, aunque sin interactuar con la persona. Claro que uno sabe que está ahí, a cierta distancia, en las sombras. De a poco, Slenderman empieza a afectar en el día a día. Se mete en tu cabeza. Por ejemplo, te hace sentir que estás loco,
porque Slenderman tiene el poder de ser visto solo por quien él decide. 2 personas pueden estar en el mismo cuarto con él y solo una de ellas verlo. Su presencia muchas veces afecta a las comunicaciones y a los dispositivos electrónicos alrededor. Tal vez produzca interferencia en la señal de internet, en la televisión, o baje la tensión de las luces. La influencia de Slenderman en las personas varía según los casos, pero las consecuencias son siempre nefastas. Puede provocar amnesia, pesadillas, ansiedad, depresión, paranoia. Va minando lentamente la seguridad de uno, su cordura, su ánimo. Va infundiendo miedo. Casi todos los que son acosados por Slenderman no lo cuentan, porque ¿quién les creería? Las personas empiezan a aislarse, dejan de salir de sus casas, incluso pierden sus trabajos. Es difícil pensar que Erik Knudsen imaginara el efecto que tuvieron sus fotografías. Para él todo se limitaba a participar de un concurso. Nunca pensó que aquello se haría viral. Slenderman realmente cobró vida. Si buscas por la red, verás que hay rituales para invocar a Slenderman. Se supone que uno tiene que hacer el dibujo de una persona en un papel, escribir en él "Estoy solo" y dejar la hoja sobre la cama. Luego, invocarlo diciendo: "Oh Slender, querido Slender, figura tétrica que se oculta para no ser visto. Acércate a mí, querido Slender. Solo quiero saber cómo se siente tu presencia. Y si estás detrás de mí, por favor tan solo mátame, porque sé que te he hecho enfadar, querido Slender. Y si no es así, déjame seguir con este cántico que sé que te atraerá". Después tienes que cantar para tus adentros una canción de tu infancia, encerrarte en tu cuarto y esperar. En algún momento se abrirá la puerta del cuarto. Cuando esto ocurra, debes mirar tu dibujo en la cama. Si junto a la persona que dibujaste hay un dibujo de Slenderman, significa que te perdonó la vida y cuentas con un dibujo original suyo. Pero si no hay ningún otro dibujo, pues, ¿cómo decirlo para que suene lo menos aterrador posible? Slenderman ya está yendo por ti. Uno puede burlarse de esos rituales, incluso creer o no en la figura de Slenderman, pero lo cierto es que como pocas criaturas del imaginario del terror, Slenderman ha tenido un efecto muy concreto y real en la vida de muchas personas. Hizo que se diluyera por completo la línea que separa la realidad de la ficción. El 4 de septiembre de 2014 en Florida, Estados Unidos, Lily Marie Hartwell, una chica de 16 años, prendió fuego la casa de su familia mientras su madre y su hermano de 9 años dormían. Había discutido con su madre por algún problema cotidiano que al parecer despertó un odio desmedido en ella. La chica inició el fuego hacia la medianoche y escapó de la casa. Varias horas después, llamó a la madre, mientras en la casa trabajaban los bomberos. La chica sonaba confundida. Le dijo a la madre que no entendía bien lo que había hecho y le preguntó cómo estaban. Por su computadora comprobaron que la chica tenía una obsesión con Slenderman. Vivía leyendo páginas y sitios sobre él y seguramente todas esas historias la habían influenciado en su accionar. Ese mismo año, en Ohio, una nena de 13 años atacó a su madre con un cuchillo cuando ésta llegó a su casa. La niña llevaba puesta una máscara blanca, una máscara que le daba una apariencia similar a la de Slenderman. Entre sus pertenencias
En el cuarto de la niña encontraron dibujos y varios escritos en los que hacía referencia a Slenderman. Pero sin dudas, el acto más recordado en torno a Slenderman ocurrió en Wisconsin el 31 de mayo de 2014, cuando dos chicas de 12 años atacaron a una de sus amigas y le propiciaron 19 puñaladas. Las niñas se llamaban Morgan Geyser y Anissa Weier. Por lo que mostraron las pruebas, Morgan y Anissa no actuaron confundidas o alteradas en el momento, sino que habían planeado ese ataque con mucha anticipación. La víctima que eligieron fue Peyton, una amiga de ambas. Las niñas la llevaron a un bosque con la excusa de jugar un juego y allí la atacaron. Mientras Peyton se desangraba, le dijeron que irían a buscar ayuda. Una de ellas confesó que en realidad solo tenían pensado dejarla morir, porque su plan era otro. Querían llegar a un sitio donde creían que estaba la vivienda oculta de Slenderman. La policía las atrapó a varios kilómetros de los hechos. Peyton se salvó de milagro, gracias a que pudo arrastrarse hasta la carretera, donde fue vista por un conductor. A las niñas las interrogaron varias veces. Sus respuestas no siempre fueron las mismas. Por un lado, dijeron que acuchillaron a Peyton en honor a Slenderman, para probar que él era real. Por otro, aseguraron que Slenderman las obligó a hacerlo, que las amenazaban con matar a sus familias si no cumplían. A la hora de hablar de Slenderman, entre otras cosas, aseguraron que tenía poderes para leer la mente y para teletransportarse. El caso generó mucha conmoción. Siendo tan chicas, estaba la duda de cómo habrían de ser juzgadas, sobre todo considerando que quizás no estuvieran aptas en términos psicológicos. El intento de asesinato instaló un debate que siempre aparece ante situaciones como estas. ¿A qué tipo de contenidos acceden los chicos cuando navegan por Internet? Además, resurgió también ese pensamiento retrógrado e ignorante que se pregunta si no es peligroso que los chicos consuman historias de terror. Las historias sobre Slenderman no terminaron ahí, aunque no ha habido casos tan tristemente célebres como el de Wisconsin. Es como si Slenderman hubiese vuelto a sus orígenes, a su existencia sombría, misteriosa, esquiva con la que empezó, cuando su nombre le resultaba familiar a muchos, pero pocos lo conocían bien. Al fin de cuentas, su reino del terror son las sombras, donde espera hasta elegir a la víctima indicada, una que merezca sus pesadillas de angustia, miedo, paranoia y desesperación en todo su esplendor. Empieza en un asilo, o más bien una clínica de esas, en las que cuidan a personas con problemas mentales. Imagínate un lugar antiguo, macabro como es cada clínica para enfermos mentales. Es un sitio muy grande, pero al ser moderno, no tiene realmente nada tenebroso. De hecho, es bastante normal. El lugar posee pacientes con distintos tipos de trastornos y un muy buen equipo médico. Es una clínica, sí, algo cara. Es así como sabemos que cada uno de los pacientes internados pertenecen a familias de mucho dinero. Un día llega un adolescente. Es un caso muy difícil, delicado. Este muchachito ya se había intentado suicidar no una, varias veces.
La familia no sabía cómo tratarlo, cómo controlar que no se lastimara, cómo hacer que no lo volviera a intentar nunca más. Así que consultaron con la clínica. Los médicos, obviamente, son especialistas en este tipo de casos, porque no sería primera vez que tienen a muchos pacientes jóvenes, de la misma edad del chico. Y obviamente confían en que van a poder ayudarlo y tranquilizan incluso a los padres. Los pacientes de la clínica llevan una rutina personalizada, acorde a cada caso, sus tratamientos y a sus condiciones. A algunos se les consideraba prudente que se mantuvieran más aislados del resto. Otros creaban un vínculo con los demás pacientes y de hecho tenían actividades grupales. El muchacho nuevo era bastante social. Enseguida notaron que se puso a conversar con todos. Pero de entre la gente, el jovencito se hizo muy amigo de alguien en particular, de otro joven como él, que se llamaba Arthur. El caso de Arthur era curioso, por no decir menos. Quizás de hecho era el paciente más especial. Se la pasaba todo el día en una esquina, totalmente callado, viendo hacia abajo y abrazado a sí mismo. Los demás pacientes no lo trataban. Daba la impresión de que Arthur vivía en otro mundo y que era inútil intentar comunicarse con él. Pero el adolescente nuevo no era así. Encontró en Arthur todo lo que esperaba de un amigo, y especialmente alguien que lo escuchara y que le diera toda su atención. Bueno, ¿para qué explicar? Tanto los médicos como los enfermeros estaban contentísimos. Por fin, alguien se relacionaba con Arthur. El vínculo podía ser beneficioso para ambos, juzgaron. Sin duda, era bueno para el chico nuevo, un sostén, y quizás lograran algún avance con Arthur, un modo de llegar a él. Arthur había sido un paciente que se había mantenido inaccesible. Sí, él era un enigma, tanto para los pacientes como para los médicos. Sabían poco de él y era desesperante. Había llegado hacía unos años con una historia clínica que encima era escueta y casi nunca tenía visitas. Cuando a alguien le hablaba, Arthur solo hacía una cosa, asentir con la cabeza mansamente, sin hacer contacto visual nunca, siempre viendo al suelo. El muchacho nuevo era algo, digamos, narcisista. Le gustaba y mucho hablar de él todo el tiempo. A decir verdad, es una de esas personas que agobia a las demás de tanto que habla de sí mismo, de sus propios inconvenientes, de sus propios sueños, de sus propios anhelos, de todas las cosas que quiere. Parecía un vampiro de energía y todo giraba en torno a sí. Era más bien fácil dilucidar que por eso se le hizo muy difícil hacer amigos. Se ponía a hablar con la gente con facilidad, pero igual de rápido las personas solían cansarse de él. Entonces, en Arthur encontró al sujeto perfecto. Alguien que no hablaba, que no contestaba, que no se quejaba de oírlo, ni lo contradecía, que no se cansaba de sus historias, de sus problemas, que solo asentía mansamente sin mirarlo. El chico no tarda en sentir un lazo con él, al menos de su parte. Le cuenta toda su vida, las anécdotas habidas y por haber. Habla con Arthur
más que con los propios doctores. A veces también le hace alguna pregunta a su amigo de vez en cuando, aunque ya sabe que no se la va a responder. Pero igual se la sigue haciendo por cortesía o quién sabe si quizá por interés genuino. Pero Arthur no responde. Sin embargo, el chico se siente bien. Le dio su espacio, su tiempo, y el silencio de Arthur ya era, de hecho, extrañamente, un modo de comunicación para él. Los médicos no se equivocaron. El vínculo con Arthur fue beneficioso para el chico nuevo. Lo ven ahora con más confianza, mejor ánimo, con entusiasmo. Todo simplemente gracias a alguien que lo escucha pacientemente. Los médicos los ven tan bien juntos que un día toman una decisión. Van a ponerlos en la misma habitación para compartir más en el día a día. De más está decir que el chico lo acepta gustoso. Él mismo le lleva la noticia a Arthur y traslada sus pocas pertenencias al nuevo cuarto. Hasta le cede la cama que se ve más cómoda para que su amigo esté bien. Ocurría algo. Así como los médicos notaban el progreso del chico, él también se daba cuenta de ello. Y en algún punto deseaba lo mejor para su amigo, lo mismo, que Arthur mejorara, y se preguntaba qué cosa lo podría ayudar. Así que a veces se sugestionaba y mucho. Pensaba o le comentaba a algún doctor: ¿no lo ve más animado a Arthur? Mírenlo, a veces cambia de expresión. ¿No lo ven mejor? Yo sí. Se imagina que de un momento a otro va a empezar a hablar. Sin embargo, ese momento no llega. Arthur sigue igual. Simplemente escucha. Esta vez en el cuarto, todo el día. Cada vez que este muchacho quiere desahogarse, cada vez que quiere hablar y soltar las cosas más íntimas, más privadas, las que jamás confesó a nadie, Arthur escucha y asiente en silencio. Según las leyes, en lo que respecta a sanatorios mentales, la gran mayoría de los pacientes no están internados en contra de su propia voluntad. Estos eligen quedarse voluntariamente hasta curarse o hasta que lo creyeran necesario. El caso de este chico no era distinto. Podía irse cuando quisiera. Y de hecho, el momento del alta estaba cerca. Había pasado más de 6 meses internado, pero como dije, su mejoría era notable. Si había demorado su partida, era porque le gustaba mucho estar con su amigo. Se la pasaba preguntándose cómo sería irse y no tener a Arthur, esa persona en quien podía confiar y con quien hablaba horas y horas. Así que decide iniciar una campaña, una guerra personal, una misión. Si él se iba, Arthur también tendría que estar fuera de esa clínica. Empezó a pensar. Tenía que convencer a los doctores de su opinión. Arthur no tenía que estar ahí. Sí, a simple vista se ve que no es una persona normal, pero tampoco era como para estar internado. No era sano. Allí nunca iba a mejorar. ¿Estaba claro? Empieza a hablar con el doctor todos los días. Habla con sus propios padres. Como saben, son gente de dinero. Les ruega que intercedan, que consulten con otros profesionales, que contacten a los familiares o a quien sea tutor de Arthur. El muchacho es insistente y cuando se le mete algo en la cabeza,
Nada ni nadie lo para. También lo comenta con Arthur. Esto te hace mal, declara, y Arthur asiente. Deberías conocer el mundo, abrirte, dejarte sorprender, salir del silencio. Y Arthur, bueno, asiente como hace siempre, sin importar lo que le digan. El chico se movió tanto, esbozó argumentos tan convincentes, que tanto sus padres como los médicos terminaron pensando que, bueno, ok, sí, tal vez tuviera razón. Analizaron bien el caso y un día el médico de cabecera habló con la junta. Casi repitió las mismas palabras del chico. Se decidió al fin que Arthur no tenía por qué estar más en la clínica. Los trámites fueron rápidos. Se firmaron los papeles de salida de ambos y fijaron un plazo de una semana. Una semana para dejar el asilo. Entonces podrían salir con sus padres, con un tutor, con un adulto que se hiciera responsable de ellos. El chico quedó encantado. No sabía exactamente quién iría por Arthur. Tampoco se preocupó en averiguarlo. Lo importante es que lo había logrado. Algo que le parecía y que de hecho era el mayor logro de su vida. Arthur se iría un día antes. El chico lo había organizado así de hecho, para hacerle una fiesta de despedida a su amigo. Fue un encuentro divertido. Los enfermeros, los médicos, todos comieron y hasta pusieron algo de música. Fue algo muy bonito. En medio de la fiesta, el jovencito se acercó a Arthur y le entregó un papel. En él había escrito su teléfono, su correo electrónico e incluso su dirección. Se lo guardó en el bolsillo y le dijo: yo sé que tú nunca hablas. Yo sé que tú nunca te expresas, que la mayor parte del tiempo estás en tu propio mundo con tus cosas, y eso lo respeto. Pero significaría mucho para mí que me llamaras si algún día te decides a hablar o que me escribas. Después abrazó muy fuerte a Arthur y volvieron a la fiesta. Arthur dejó la clínica. Después la dejó el muchacho. Tuvo una gran bienvenida en la casa, con su familia y algunos viejos amigos. Parecía otra persona. No recordaban nunca haberlo visto tan bien. Los siguientes días fueron espectaculares. El pasado había quedado atrás, como si nunca hubiese ocurrido. De a poco el muchacho fue retomando sus actividades. Tomaba paseos, cortos al principio, pero luego más largos, porque no era fácil el cambio. Acostumbrarse a la vida fuera de la clínica, al ruido y la agitación de la ciudad. Una noche decidió salir. Era un gran paso. Fue a una fiesta y, aunque tenía sus temores, la pasó muy bien. Tanto que cuando miró su reloj, vio que ya eran las 5 de la mañana. Llegó a su casa a hurtadillas, tratando de hacer el menor ruido posible al entrar. Había tomado algunas copas, pero se podía mantener bien. Abrió la puerta. Todo estaba silencioso. En silencio, sí, pero no por ello en calma, ni tranquilo. Vio algo extraño de entrada, unas manchas en el piso y vidrios, como si algo se hubiese quebrado.
El chico siguió caminando muy despacio y llegó al comedor. Allí encontró a su familia, a su madre, a su padre y a su hermana menor, despedazados. Sus cuerpos estaban tirados en el suelo. Cualquier otro no los hubiera reconocido, porque tenían sus cráneos molidos, como si los hubieran golpeado con algún objeto contundente una y otra vez, al punto que había sangre por todo el suelo, al punto que se veían sus cráneos desfigurados. Al chico le da un ataque de pánico. Está a punto de salir corriendo, pero justo antes de hacerlo, ve una figura conocida. Está parada allí, en la oscuridad. Por supuesto, es Arthur. Está amoratado por el combate que tuvo que librar y lleno de sangre que no era suya. Se acercó al chico lentamente, extendió su brazo y le puso algo en la mano. Un papel. Era el mismo que le había dado su amigo, con todos sus datos personales. Tenía un mensaje adicional, uno que había escrito Arthur al reverso de la hoja, con un tipo de letra muy básica y algo infantil. Decía así: te libré de todas las personas de las que siempre te quejaste. ¿Estás feliz? Decir que esta niña era inquieta era quedarse corto. ¿Sabes esa emoción que todos sentíamos al salir del colegio? Bueno, ella lo sextuplicaba. La chiquita estaba feliz y su felicidad era contagiosa. Habían terminado por fin las clases y ella tenía todo un día por delante. Y su exceso de energía, la verdad que era bastante perdonable. No quedaba de otra porque era muy buena alumna. Era aplicada, era puntual, era inteligente. Y por el lado de los defectos, era muy fantasiosa. Demasiado fantasiosa, al punto que cualquier cosa podía distraerla. Era excesivamente dispersa. Por ejemplo, si veía un gato, se ponía a perseguirlo. Y cuando por fin se daba cuenta, cuando por fin volvía en sí la niña, estaba lejos, lejísimos de casa, perdida. Te podrás imaginar lo que era para una madre y para un padre una hija así, ¿no? Los regaños que se ganaba. Pero es que su imaginación, su cabecita la podía. La niña era tan soñadora que todo el tiempo estaba en busca de aventuras, de crear historias, situaciones en su cabeza. Y a esta mocosa le dio por tomar distintos e imaginativos caminos para volver a su casa después de la escuela. Finalmente, con el paso del tiempo, de los meses, ella tenía un camino que era su favorito y por mucho. Desde el punto de vista de un adulto, la calle no tenía nada tan especial, esa de su camino favorito, ¿no? Solo el hecho, eso sí, de ser una quebrada. Una calle inclinada que bajaba abrupta y después volvía a subir muy empinada.
A su mamá y a su papá no les gustaba, pero para nada, que fuera por ahí. De hecho, les gustaba tan poco que se la tenían terminantemente prohibida. ¿Por qué?, te preguntarás tú. Porque la calle era bastante desolada. Y la calle era también tan empinada que cuando llovía en el centro se llenaba de agua. Era agua sucia, podrida, con mal olor. Para colmo, había algo que ni siquiera la mamá sabía. Un detalle que la niña quizá maliciosamente se guardaba para ella solita, y era que en esa calle, su favorita, no todas las luces funcionaban. De hecho, era lúgubre porque los focos se prendían y apagaban de forma intermitente haciendo ruido. La niña llevaba unos días sin ir por ahí. Entonces, aquella tarde, perdida en su imaginación, en su mundo, en su metaverso, volvió a tomar el camino. Ya no se acordaba de todas las advertencias de su mamá ni de las amenazas de su papá. Y esa semana, adivina qué, había llovido mucho. La calle estaba inundada. Para colmo, la niña sabía que cuando llovía y cuando el agua se estancaba mucho, aparecían los sapos. Y le encantaban los sapos. Cuando llegó, se decepcionó porque, a diferencia de otras ocasiones, el nivel de agua todavía estaba bajo, y para que se llenara lo suficiente tendría que volver al día siguiente, pero el día siguiente era sábado y minga que la iban a dejar salir de casa, lloviendo. Obviamente los sapos todavía no habían llegado, pero entonces le pareció que en el agua había algo inusual, algo que brillaba de hecho. ¿Qué era? Agarró una rama lo suficientemente larga y con ella logró jalar aquello hacia la orillita donde ella podía estirar el bracito y agarrarlo. Resultaba que eran unas fotos, más bien una pila de fotografías. Aquel hallazgo era milagroso porque de pronto se olvidó de la decepción, de sus adorados sapos, y bueno, ahora tenía una pila de fotos ordenadas y sujetas por una bandita de goma. Ella sabía que no tenía que levantar cosas de la calle, pero no se pudo resistir. Retiró la bandita y vio la primera de la pila. En ella se podía ver a un hombre. Todo se veía difuso menos esa silueta humana, una silueta negra que estaba parada a lo lejos, muy muy lejos. Era distinguible, sí, pero estaba lejos. Tenía entre sus deditos un tesoro, algo misterioso. Solo había visto la primera y moría de ganas por empezar a ver las otras. Una más, pensó. Tengo que ver una más. Entonces ella agarra la primera fotografía, la pasa a la última de la pila y ve la segunda. Era parecida a la primera. Estaba el mismo hombre, solo que esta vez aquella silueta oscura, aquella presencia que tenías que prestar atención para dilucidar, estaba más cerca de la persona que había tomado aquellas fotos. Ella agarró, un poco decepcionada porque esperaba ver algo completamente distinto, tomó la segunda foto, la pasó atrás y contempló la tercera. Era idéntica,
Solo que esta vez la figura negra, aquella silueta, estaba todavía más cerca del lente de la cámara, más cerca de quien había tomado la foto. A la niña algo le resultaba extraño, algo inquietante. No sabía qué, no podía decirlo, pero no podía dejar de mirar. Ella siguió caminando solita, arrastrando las zapatillas, y en un momento se le ocurrió que quizá fuera buena idea tirar las fotos. Después de todo no las entendía del todo, pero ese pensamiento se esfumó en un segundo. Pasó aquella foto a la última de la pila y contempló la siguiente. De nuevo estaba el hombre, pero más cerca. Y así la sexta y la séptima y la octava. Aquella silueta se aproximaba siempre un poco más al lente. Su corazoncito le dio un vuelco. Empezó a asustarse, no solo porque aquel hombre se acercaba cada vez más y más y más y más, sino porque sus rasgos faciales se hacían imagen con imagen más claros y no le gustaban nada. Tanta ansiedad le entró que comenzó a correr, hasta que se sintió a salvo porque ya estaba en un lugar muy conocido y muy cerca de su casa, a poquísimas cuadras. Se iba a comer un regaño, pero no importaba. Quería estar con su mamá. Y ya había resuelto, con miedo pero a la vez con cierta satisfacción, de que le iba a terminar contando lo de las fotos. Pero cuando ella decidió que le iba a decir la verdad a sus papás, le entró una especie de maliciosa ansiedad. Bueno, pero si les voy a contar todo, no me puedo quedar con la duda. Las tengo que ver todas. Se detuvo ya muy muy cerca de su casa y rápidamente comenzó a pasar las fotos. Tal como era perfectamente previsible, el hombre estaba más cerca y más cerca y más cerca y más cerca. Pero la imagen nunca es clara del todo. El tipo sigue oculto, tapado por sombras. Se pueden empezar a divisar ciertas facciones, como dije antes, pero nunca del todo. Ya el sujeto está tan cerca que ya se le podría distinguir perfectamente el rostro. Ya deberíamos saber cómo es, cómo luce, pero sigue tapado hábilmente por sombras. Esto no le engaña ni siquiera a ella, tan chiquita como es. Sienten los tuétanos que no se trata de una persona normal. Ya puede ver con sus ojitos la casa, está ahí. Ve incluso la puerta de entrada, pero tiene que saciar la curiosidad, tiene que terminar con el misterio. Solo vives una vez, ¿no? Pasó una foto y la siguiente y la siguiente, hasta que finalmente llega la última de la pila. Tiemblan las fotos entre sus dedos, porque la última foto ya es un primer plano de una cara indescriptiblemente horrorosa, macabra, horrible como no te lo podrías imaginar nunca, que está tan cerca del lente de la cámara y cubre todo con su carne, con su rostro horroroso, asqueroso, que pareciera que se va a salir de la foto. La niña está como atrapada en un limbo. Esa última foto tenía algo escrito a mano en rojo que decía: demasiado cerca. El grito descarnado de la niña fue tan fuerte que se escuchó claramente en su casa, y el primero en oírlo fue su hermano. El muchacho no tuvo dudas de que se trataba de ella, de su hermana.
Se mandó por las escaleras, abrió la puerta y salió a la calle. Miró hacia los lados. La calle estaba vacía. El chico, gritando el nombre de su hermana, corrió por toda la cuadra y por las calles vecinas. Les describió a algunos peatones cómo era su hermana. Les preguntó, les imploró si la habían visto. Pero nadie pudo darle información. Era imposible. ¿Cómo podía haber gritado así, de esa manera? Esperó que cuando saliera a la calle los vecinos estuvieran ya afuera. Pero no había nadie. Y los peatones, era como si no hubieran visto nada. Nadie pudo darle información. El jovencito volvió a su casa temblando. Quiso pensar en el fondo, se quiso aferrar a la esperanza de que quizá su hermana también había vuelto. Antes de entrar, a pasos de la puerta, junto al cordón, el chico vio una pila de fotos en el suelo. Eran muchas y estaban bien sujetas por una gomita elástica. Las mira de pie unos momentos hasta que decide agacharse y agarrarlas. De fondo, lejos, siente la voz de sus padres. Parece que lo llaman, pero él no les presta atención. Se aleja unos pasos hacia la esquina mientras quita la bandita elástica, y entonces el muchachito mira la primera foto. No hay un hombre, era la silueta de una niña. Y el muchacho no tiene absolutamente ninguna duda, porque la conoce, porque la reconoce, de que aquella silueta allá a lo lejos, en esa primera foto, era de su hermana. Y cuando comienza a pasar las fotos una a una, su hermana se acerca cada vez más y más y más al lente de la cámara.